No es un caso, no son dos. Son caso tras caso tras caso, institución tras institución, país tras país, y juntos cuentan una historia que casi nadie en la prensa católica tiene el valor de exponer claramente con los números presentados uno al lado del otro. Al final de este vídeo tendrás ante ti dos trayectorias que corren en direcciones opuestas simultáneamente en la misma iglesia, en la misma era, en el mismo mundo secularizado. Y los números, cuando se colocan honestamente uno al lado del otro, sin suavizamiento editorial, hablan con una fuerza que ningún discurso de ningún dicasterio ni ninguna asamblea sinodal ha logrado producir. Comencemos con la noticia que llegó en las primeras semanas de julio de 2026. La Compañía de Jesús, los jesuitas, la orden religiosa más grande e influyente de la Iglesia Católica, la orden que durante siglos produjo los misioneros y teólogos y directores espirituales que dieron forma a la civilización católica en todos los continentes, anunció que reducirá sus noviciados en América del Norte de 5 a 2 para 2028. La razón dada en la carta oficial del 9 de julio fue declarada sin elaboración. Ya no hay suficientes vocaciones. Gestionar 5 noviciados requiere una gran cantidad de personal de calidad, explicó un superior. En pocas palabras, ya no hay suficientes jóvenes que entren. Cualquiera que conozca la historia reciente de los jesuitas escuchará algo en ese anuncio que va más allá de la logística administrativa. La Compañía de Jesús fue en el período posconciliar la orden que lideró cada apertura, cada reforma, cada adaptación al mundo contemporáneo. Fue la vanguardia del compromiso con la cultura moderna, de la experimentación litúrgica, del desarrollo teológico que buscaba poner a la Iglesia en diálogo con el momento presente. Fue la orden cuya influencia dio forma a los documentos que dieron forma a la era. Y la era ahora le está presentando una rendición de cuentas que 5 noviciados reducidos a 2 para 2028 hace legible para cualquiera que esté dispuesto a leerla. Pero quizás este es un caso aislado. Quizás la situación jesuita refleja factores específicos de esa orden, su historia, su trayectoria particular, su relación con su propio carisma fundador. Quizás en otros lugares el panorama es diferente. Pasemos a Francia. Un análisis de Laurent Dastro, publicado recientemente y ampliamente circulado entre quienes siguen el estado de la Iglesia francesa, revela algo que la palabra impactante no describe adecuadamente. 3 diócesis francesas, Airedax, Luçon-La Roche-sur-Yon y Arras, no han ordenado a un solo sacerdote diocesano en 12 a 14 años consecutivos. Ni uno. Carcassonne cerró una brecha de 19 años solo en 2025, ordenando a un único candidato que tenía 51 años. No un hombre joven comenzando su vida sacerdotal con décadas de ministerio por delante. Un hombre de mediana edad, el único candidato en casi 2 décadas, ordenado a una edad en que muchos sacerdotes ya están pensando en la forma de sus últimos años de ministerio. La advertencia de Dastro sobre hacia dónde lleva esta trayectoria no es especulación alarmista, es aritmética. Si las tendencias actuales continúan, algunas de esas diócesis podrían encontrarse con tan solo 3 sacerdotes nativos cada una. 3 sacerdotes para toda una diócesis. 3 hombres para servir las necesidades sacramentales de cada católico dentro de esas fronteras geográficas, para celebrar la misa, para escuchar confesiones, para administrar los últimos ritos, para bautizar, para ser testigos de matrimonios, para enterrar a los muertos. La institución que existe para llevar a Cristo a las almas tendría 3 hombres para hacerlo en territorios que contienen cientos de miles de personas. Y no son solo los sacerdotes. Las órdenes religiosas femeninas que en la década de 1970 abandonaron sus hábitos, dejaron sus claustros, disolvieron las estructuras que habían definido su identidad y su testimonio, ahora tienen hermanas ancianas y alas de noviciado vacías. Conventos enteros están desapareciendo, una monja a la vez, sin que nadie venga a llenar los lugares que están quedando vacantes. Las órdenes que fueron más entusiastas sobre la renovación, más dispuestas a dejar de lado lo que parecía acumulación histórica para comprometerse con el mundo en los términos del mundo, son las que cuyo futuro ahora se mide en años en lugar de siglos. Alguien dirá que esto es secularización, que la crisis de vocaciones y el vaciamiento de las iglesias es un fenómeno cultural, un producto de la trayectoria poscristiana de Europa Occidental y América del Norte.
una consecuencia de fuerzas que ninguna orden religiosa y ninguna diócesis podría haber resistido independientemente de las elecciones que hiciera. Y esa explicación no está completamente equivocada. La crisis tiene muchas causas y sería deshonesto reducirla a un solo factor. Familias rotas, una cultura que ya no transmite la fe de una generación a la siguiente, el agotamiento de un Occidente que ha estado funcionando con capital cristiano durante 2 siglos sin reponerlo, las heridas específicas de la crisis de abusos que han alejado a las personas del catolicismo institucional en números que ningún esfuerzo de recuperación ha abordado completamente. Todas estas son causas reales y un relato serio de la situación no puede ignorarlas. Pero entonces algo más requiere explicación. Algo que la tesis de la secularización, tomada sola, no puede explicar. Porque en el mismo mundo secularizado, en los mismos países, en los mismos años, en el mismo clima cultural que está produciendo el anuncio jesuita y las diócesis francesas vacías, hay comunidades católicas que no están cerrando sus noviciados. Hay comunidades que no están pasando 12 o 14 años entre ordenaciones. Hay comunidades donde la lista de espera para el noviciado es más larga que el espacio disponible, y donde el problema no es encontrar candidatos, sino alojarlos. La explicación de la secularización predice un declive uniforme. Lo que los datos muestran no es un declive uniforme, muestra una divergencia. 2 trayectorias corriendo simultáneamente en el mismo entorno. Y cuando 2 cosas están expuestas a las mismas condiciones ambientales y producen resultados opuestos, la explicación de la divergencia no puede encontrarse en el entorno. Tiene que encontrarse en la diferencia entre las cosas mismas. En Francia, 12 monjes benedictinos de la abadía de Lavarús refundaron recientemente una antigua abadía, Notre-Dame de Bellefontaine, devolviendo la vida monástica a un lugar donde habían estado los trapenses. Su liturgia se celebra en latín y canto gregoriano. El nuevo prior lo dijo sin disculpas y sin los rodeos que las comunicaciones institucionales católicas han hecho estándar. Nuestra liturgia se celebrará en latín y canto gregoriano. Habrá quienes lo amen y quienes no. Todos deben discernir por sí mismos, sin perseguir la moda del momento, sin adaptación estratégica a las preferencias contemporáneas. Una declaración clara de identidad y una invitación a quienes encuentran significativa esa identidad. Y los jóvenes están llegando. En los Estados Unidos, una iglesia en San Luis dedicada a San Francisco de Sales estaba programada para demolición después de que su parroquia cerrara en 2005. El arzobispo Raymond Burke la confió a un instituto asociado con la misa tradicional. Hoy esa iglesia, que se suponía que desaparecería entre los escombros, acoge a más de 700 fieles cada domingo. Los informes señalan consistentemente el mismo detalle. La mayoría de ellos son adultos jóvenes y familias. Precisamente el grupo demográfico que falta en las parroquias donde la renovación de la iglesia después del concilio se implementó más completamente. Precisamente las personas que, según la teoría que impulsó los cambios posconciliares, se suponía que serían atraídas por una iglesia que hablara su idioma, comprometiera su cultura y dejara de lado las formas que parecían pertenecer a otra época. No están ahí. Están en San Francisco de Sales. 700 de ellos, cada domingo, en una iglesia que se suponía que iba a ser demolida. Y estos no son excepciones aisladas que puedan descartarse como anomalías o explicarse como la atracción de una pequeña subcultura autoseleccionada de excéntricos católicos que prefieren el incienso y el latín a cualquier cosa que se asemeje al mundo moderno. El patrón es sistemático. Los seminarios asociados con la misa tradicional en Europa y América luchan por encontrar espacio para todos los candidatos que se presentan. Mientras que a pocos kilómetros de distancia, inmensos seminarios diocesanos están medio vacíos, sus pasillos y comedores y bancos de la capilla acomodando una fracción de los estudiantes para los que fueron construidos. La Fraternidad de San Pedro no está luchando por seminaristas. El Instituto Cristo Rey no está cerrando noviciados. Las comunidades de mujeres religiosas que mantuvieron sus hábitos y su identidad claustral durante las décadas en que abandonar ambos parecía el único camino hacia la relevancia, son las comunidades donde las jóvenes todavía se presentan y piden entrar. Las comunidades que siguieron la lógica de la adaptación, que abandonaron el hábito porque parecía una barrera para el compromiso, que disolvieron el claustro porque parecía un obstáculo para la misión, son las comunidades cuya edad promedio está ahora en los 70 años
y cuyo futuro puede medirse contando a los miembros sobrevivientes. Los datos no son ambiguos. La divergencia es real y se está volviendo más visible con cada año que pasa, a medida que las consecuencias de las decisiones tomadas hace 50 y 60 años maduran hacia su plena expresión demográfica. El anuncio jesuita de julio de 2026 no es una sorpresa para nadie que haya estado leyendo los números honestamente. Es el punto de datos más reciente e institucionalmente más significativo en una tendencia que ha venido corriendo en la misma dirección durante décadas. Y la pregunta que esa tendencia exige, la pregunta que la divergencia hace imposible de evitar, es la que las instituciones más implicadas por la respuesta tienen mayor incentivo institucional para no hacerse. Si la adaptación al mundo era la estrategia que aseguraría el futuro, ¿por qué las instituciones más adaptadas son las que están cerrando sus noviciados? Y si la fidelidad a lo que fue transmitido era el camino hacia la irrelevancia, ¿por qué las comunidades más tradicionales son las que tienen listas de espera? Los números están haciendo esa pregunta, en voz alta, consistentemente, en país tras país y año tras año. Y hasta ahora, las instituciones más implicadas por la respuesta han respondido principalmente con silencio. la peregrinación de París a Chartres ocurre cada año. Decenas de miles de jóvenes caminan aproximadamente 100 kilómetros durante 3 días detrás de la misa antigua. Cada año los números crecen. Cada año el perfil demográfico de quienes caminan es el mismo. Jóvenes, familias con niños, personas en sus 20s y 30s que no estaban vivas antes del concilio, que no tienen memoria personal de la iglesia preconciliar, que no descubrieron la misa tradicional a través de la nostalgia por algo que alguna vez tuvieron. La descubrieron a través del encuentro, a través de tropezar con una capilla o una peregrinación o una comunidad y encontrar allí algo que no habían encontrado en ningún otro lugar y que no sabían que estaban buscando hasta que lo encontraron. El secretario de Benedicto XVI recordó recientemente esta realidad con una precisión que merece ser citada en sus propios términos. Donde se preserva la tradición, los números crecen, especialmente entre los jóvenes. No la nostalgia de las personas mayores que recuerdan cómo eran las cosas. El entusiasmo de los jóvenes que nunca han conocido nada más y que están eligiendo esto, libremente, por encima de todo lo demás disponible para ellos en el mismo mercado cultural. Ese hecho se sitúa en el centro de la divergencia que este vídeo ha estado rastreando, y es el hecho más resistente a las explicaciones que la cultura católica institucional ha alcanzado cuando se enfrenta a los datos. La explicación estándar para el crecimiento de las comunidades tradicionales ha sido que representa un refugio para los ansiosos, una reacción defensiva de personas que no pueden hacer frente al cambio, una atracción hacia la certeza y la estructura en una época incierta que disminuirá a medida que la cultura se estabilice y a medida que las personas involucradas maduren en su fe. Esa explicación ha estado disponible durante 50 años. Los datos durante esos 50 años no la han respaldado. Las comunidades siguen creciendo. Los jóvenes siguen llegando. Los seminarios siguen llenándose. Y las comunidades que se suponía que representaban el futuro de una iglesia renovada siguen vaciándose. Algo está ocurriendo que la explicación estándar no contempla. Y la honestidad requiere intentar decir qué es, en lugar de recurrir de nuevo a una explicación que ha sido falsificada por 50 años de evidencia. Un joven no lo deja todo por una iglesia que le dice que el mundo podría tener razón. Esa oración es la descripción más precisa disponible de lo que los datos están mostrando realmente. Un joven o una joven que considera una vocación religiosa, una familia joven que decide dónde asistir a misa, una persona joven en sus 20s tratando de entender qué es la fe católica y qué exige, no está buscando una institución que se haya adaptado a sus preferencias culturales. Están rodeados de instituciones que se han adaptado a las preferencias culturales. La universidad, los medios de comunicación, la cultura terapéutica, la industria del entretenimiento, las estructuras sociales de la modernidad tardía. Todas estas ya están adaptadas. Todas estas ya hablan el lenguaje del acompañamiento y el encuentro y el diálogo y la inclusión. Una iglesia que adopta el mismo vocabulario y la misma postura no ofrece nada que la cultura circundante no proporcione ya de manera más fluida y más atractiva. Lo que la cultura circundante no puede proporcionar es lo absoluto, lo eterno, lo sagrado sostenido con suficiente seriedad como para costar algo.
Un joven que está genuinamente buscando a Dios, que ha mirado las opciones disponibles en el mercado cultural de 2026 y las ha encontrado insuficientes, que ha llegado al umbral de la iglesia porque cree o quiere creer que aquí hay algo que el mundo no puede dar, encuentra en la misa tradicional precisamente lo que vino a buscar. Una liturgia que no le dice que Dios es un concepto a explorar en el diálogo. Una liturgia que lo coloca ante un misterio que él no construyó y no puede gestionar. Un silencio que no es vacío, sino peso. Una doctrina que no se ajusta para hacerlo sentir cómodo, sino que lo llama a algo que su comodidad no puede satisfacer. Eso es lo que llena la peregrinación a Chartres. Eso es lo que llena los bancos en San Francisco de Sales en San Luis. Eso es lo que llena los noviciados de la Fraternidad de San Pedro, mientras 5 noviciados jesuitas en América del Norte se reducen a 2. No nostalgia, no ansiedad, no una reacción defensiva a la modernidad. Un hambre de lo absoluto que la modernidad ha dejado sin satisfacer y que las comunidades más comprometidas en comprometerse con la modernidad en sus propios términos han, en el proceso de ese compromiso, también dejado sin satisfacer. Los monjes de Notre-Dame de Bellefontaine en Francia entendieron esto cuando el nuevo prior dijo claramente que su liturgia sería en latín y canto gregoriano, y que quienes lo amen vendrán y quienes no deben discernir por sí mismos. Esa declaración habría sido considerada en muchos contextos institucionales católicos como imprudencia pastoral. No se puede decir eso en 2026. No se puede presentarse uno mismo sin calificación, sin adaptación, sin los cuidadosos rodeos que señalan apertura a todos. Alejarás a la gente, limitarás tu alcance, te condenarás a una pequeña y autoseleccionada comunidad de los ya convertidos. Los monjes lo dijeron de todas formas, y los jóvenes llegaron. Este es el patrón que los datos han estado rastreando durante 50 años, y que el anuncio jesuita de julio de 2026 ha hecho nuevamente visible en el nivel institucional más alto. Las comunidades que se presentaron sin calificación, que dijeron esto es lo que somos y esto es lo que hacemos, y quienes lo encuentran significativo son bienvenidos, son las comunidades que encontraron a las personas que no estaban persiguiendo. Las comunidades que adaptaron su presentación para llegar al público más amplio posible, que suavizaron los bordes y tradujeron el vocabulario y actualizaron las formas, encontraron que el público que estaban persiguiendo encontró la adaptación insuficiente y miró en otra dirección. No necesariamente hacia el catolicismo tradicional, a menudo simplemente hacia otro lado. Ahora debe hacerse una importante aclaración, porque la honestidad la requiere y porque la propia tradición la exige. La misa antigua por sí sola no hace santos. Este no es un vídeo para celebrar ni para dividir a la Iglesia en facciones. Las personas que aman la tradición no deberían ni deben celebrar las iglesias vacías de otros. Esas iglesias vacías representan almas. Personas que vinieron y no se quedaron, o que nunca vinieron en absoluto, que están en algún lugar de la cultura circundante sin los sacramentos y sin la fe, y cuyo destino eterno no es servido por el declive institucional de las comunidades que deberían haberlas alcanzado. La crisis de vocaciones tiene raíces que ninguna liturgia por sí sola puede abordar. Familias rotas, una cultura que ya no transmite la fe de padres a hijos, el daño específico causado por la crisis de abusos a la credibilidad de la institución. Una civilización occidental que ha vivido del capital cristiano durante generaciones sin reponerlo, y que ahora está experimentando las consecuencias de ese agotamiento. Todo esto es real. Un relato serio de la divergencia entre las comunidades católicas tradicionales y progresistas no puede pretender que la única variable es la misa. La gracia sopla donde quiere. Hay parroquias pequeñas, fieles y fervientes, que celebran la forma ordinaria donde ocurre una conversión genuina y donde se forma una comunidad genuina en torno a un encuentro genuino con Cristo. La divergencia que muestran los datos es una tendencia, no una regla absoluta. Y las tendencias no eliminan las excepciones, pero precisamente porque las causas de la crisis son tan numerosas y tan profundas, el hecho de la divergencia se vuelve más significativo en lugar de menos. Si todas las comunidades estuvieran declinando al mismo ritmo, la explicación de la secularización sería suficiente. La cultura es poscristiana. La fe ya no se transmite. Los números caen en todos lados. Ajustar las expectativas en consecuencia. Pero eso no es lo que muestran los datos.
Los datos muestran comunidades en la misma cultura, el mismo país, la misma era, produciendo trayectorias opuestas, algunas llenándose, otras vaciándose. Y la variable que más consistentemente se correlaciona con la dirección de la trayectoria es la que las instituciones más implicadas por la correlación tienen más razones para resistirse a reconocer. La historia de la Iglesia ha visto este patrón antes, y vale la pena recordarlo porque el momento actual no es la primera vez que el declive institucional y el remanente fiel han coexistido en la misma era. Cuando el Imperio Romano colapsó en el siglo V y todo lo que había parecido permanente y poderoso se disolvió en las migraciones y las guerras que siguieron, no fueron las instituciones que se habían acomodado más completamente a la cultura imperial las que llevaron la civilización cristiana a través de la oscuridad. Fueron los monasterios, pequeñas comunidades de hombres y mujeres que habían dicho «esto es lo que somos y esto es lo que hacemos», y que en el silencio de sus claustros oraban y trabajaban y copiaban la palabra, y mantenían viva la llama que eventualmente volvería a encender la civilización. El lema benedictino «ora et labora», ora y trabaja, no se adaptó a las preferencias del imperio en colapso. Mantuvo su forma a través del colapso y emergió al otro lado como la semilla de todo lo que siguió. El grano de trigo que cae en la tierra y muere. La imagen no es decorativa. Es el principio estructural de cómo funciona el Evangelio en la historia. Las comunidades que persiguieron la relevancia dejando de lado lo que parecía acumulación histórica, adaptando la forma para encontrar la cultura donde estaba, encontraron que lo que habían dejado de lado no era acumulación, era semilla. Y lo que quedó después del desprendimiento no creció, declinó. Mientras que las comunidades que parecían más enterradas, más marginales, más comprometidas con formas que la época encontraba anacrónicas, encontraron que el entierro no era muerte, era germinación. El anuncio jesuita de julio de 2026 es un punto de datos en esa historia más amplia. También lo son las 3 diócesis francesas sin ordenaciones en 14 años. También lo es el convento de ancianas con alas de noviciado vacías. Y también lo es la peregrinación a Chartres con sus decenas de miles de jóvenes caminando 100 kilómetros detrás de una misa que se suponía que iba a ser enterrada. También lo es la iglesia en San Luis, que se suponía que iba a ser demolida y que ahora es demasiado pequeña para 700 fieles en una mañana de domingo. Los números no están haciendo un argumento teológico. Los números no hacen argumentos. Describen realidades. Y la realidad que describen en este caso es una que la conversación católica de 2026 debe eventualmente encontrar el valor de abordar sin la cobertura protectora de la explicación de la secularización que ha servido durante 50 años para desviar la pregunta que la divergencia plantea realmente. ¿Qué mantiene viva a la Iglesia? La respuesta escrita en los datos no es nueva. Es tan antigua como el Evangelio y tan antigua como los primeros monjes que seguían orando en sus claustros mientras el mundo colapsaba a su alrededor. La Iglesia se salva no por parecerse al mundo, sino por permanecer ella misma. El futuro, contra toda predicción hecha por las instituciones que eligieron la adaptación, tiene el rostro antiguo de la tradición. Y los jóvenes que caminan a Chartres bajo la lluvia, los monjes que cantan en latín en una abadía refundada en Francia, las familias que llenan una iglesia en San Luis que estaba programada para demolición, le están diciendo al mundo católico algo que ningún documento sinodal y ninguna nota de dicasterio tiene la autoridad para contradecir. Están aquí. Vinieron. Son jóvenes. Y no se van. ¿Qué piensas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.